Buenas tardes, queridos amigos, a una nueva edición, esperando la ética como siempre, de Una Mirada Austral. No quiero empezar sin dejar de recordar que ayer fue un nuevo aniversario de la partida de esta existencia terrenal, un excelente amigo, un excelente compañero político, militante y sobre todo una excelente persona, a quien yo le dediqué mi último libro y cuya dedicatoria dice así, por la verdad que lo seguimos recordando como si él estuviera vivo todavía, al permanente recuerdo de uno de los hombres más buenos, talentosos y patriotas que conocí, mi hermano en Cristo, Alejandro Pandra. Y este libro, bueno, lo traje para vos especialmente, Romina Corlavería, que sos nuestra invitada, futura geógrafa, que esto es importantísimo porque vos fíjate que en la cátedra de geografía, licenciatura en geografía, en la Universidad de Buenos Aires, en la calle Puan, hay profesores que niegan la Antártida Argentina como diciendo de que, bueno, eso es una Argentina imaginaria, la Antártida es internacional, bueno, como también negamos Malvinas, etcétera. Son temas que vos estás tratando, porque yo te sigo atentamente, y sobre todo me ha interesado muchísimo las observaciones que hiciste referente a Malvinas Argentinas. Y ese sería el tema con el que iniciaríamos, porque me gustaría que vos nos digas cómo considerás el concepto de algo que está íntimamente ligado con el concepto de identidad, que es el de soberanía. ¿Qué es lo que interpretamos por soberanía? Bueno, principalmente buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. No, por favor, nosotros somos los agradecidos. Bueno, en cuanto a lo que preguntás del concepto de soberanía, es algo muy sencillo. La soberanía para mí representa el pleno ejercicio de las decisiones hacia el interior de la nación. Esto quiere decir que soberanía es equivalente a independencia. Entonces, cuando uno no toma las decisiones en su propio país, no es independiente. Así de sencillo. Y es la situación en la cual hoy nos encontramos. Sí, porque a veces yo me pregunto, y se lo hice a anteriores invitados, entre ellos a Adrede para ponerles al pie, ¿no?, para que lo desarrollaran, ingeniero naval Horacio Tetamante, y le pregunté, decime, ¿qué es lo que estamos conmemorando el 20 de noviembre? Que se habla el Día de la Soberanía, teniendo en cuenta de que ya el Paraná no es más Paraná, es una hidrovía, la han rebautizado, los puertos no son argentinos, y el tráfico y el comercio de nuestra principal arteria se hace con barcazas uruguayas, paraguayas, quiero decir, y barcos extranjeros. Hemos liquidado prácticamente nuestra flota mercante. Sobre eso, justamente, Martina Yerbe, con quien vos estás trabajando, está haciendo un interesante trabajo. ¿Vos estás en Social 21 o estás en el foro de Emancipación Nacional? ¿Cómo se llama la agrupación donde vos te expresás? Nosotros somos un movimiento de liberación nacional. Movimiento de Liberación Nacional. Claro, está conformado por diferentes, se le pueden llamar herramientas, organizaciones, como quieran. El Foro Naval Argentino, Hipólito Buchar, que lo preside Martina Yerbe. También la Federación Popular del Transporte, con el Foro Naval Argentino nosotros desarrollamos el Plan Naval Argentino, que es el segundo que se hizo en la Argentina. El primero lo hizo Juan Perón y el segundo lo hicimos nosotros desde el Foro Naval Argentino. También con la Federación Popular del Transporte Argentino, Eva Perón, creamos el proyecto de ley ELMA 21, que es un plan para recuperar la logística en manos del Estado. Después el Movimiento Industrialista Nacional, con el cual desarrollamos el plan de pleno empleo para la Argentina por sustitución de importaciones, y también Social 21 y son los que conforman
el Movimiento de Liberación Nacional. Es Eso es lo que somos. Somos esencialmente un movimiento de liberación nacional. ¿Y ha tenido inserción política y respuesta política? Te digo porque hay gente que ha logrado obtener una banca en el Congreso. Lo digo con nombre y apellido. José Luis Esper, por ejemplo, que vive parásito de la renta agraria, no es productor agropecuario. Tiene campos y compró más campos que los alquila. Eso no es producir, es lo mismo que el que tiene departamentos y los alquila y vive de los alquileres, diga que es constructor. Bueno, ¿a qué viene esto? Uno de los ejes de su discurso político es que hay que dejarse de embromar con la sustitución de importaciones. Entonces, claro, le quema la cabeza a un pibe diciendo con la sustitución de no vas a poder cambiar la PlayStation y te vas a quedar... No, pero hay gente que vota así. Hay gente que vota por el auto importado, la PlayStation. Sí, porque son militantes de lo importado. Pero bueno, claro nosotros, sí. Más allá de preocuparnos por qué piensan estas personas que... Sí, no, solo pero tiene una banca en el Congreso, ¿eh? Bueno, está bien, sí, entiendo. Pero nosotros tenemos que alcanzar las bancas en el Congreso. Pero están en la banca en el Congreso porque justamente el pueblo todavía no se ha presentado... no ha ganado esos lugares. ¿Qué es lo que tiene que suceder, digamos, no? Por eso te preguntaba si tenían ustedes repercusión política concreta de gente que en este momento exprese las ideas que ustedes también exponen, porque si las leemos en las redes, ¿no? Sí, de hecho, nuestros proyectos de ley, tanto Transporte por Agua con Reserva de Cargas y Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, son proyectos que tienen hoy estado parlamentario junto a ELMA 21, la empresa de líneas multimodales argentina, que nosotros año tras año le damos estado parlamentario. Este año que pasó se lo dio la compañera Vallejos, Fernanda Vallejos, sí, la Hugo conocemos. Yasky y Marcelo Kenning. Los tres firmaron, ¿no? Fernanda le da el estado parlamentario y los otros dos acompañan. Entonces, todos los años hacemos nosotros ese trabajo de ingresarlos al Congreso para que sean debatidos en comisión. Más allá de que hace 20 años aproximadamente que presentamos los proyectos para recuperar el mercado de fletes para la Argentina, que es Transporte por Agua con Reserva de Cargas, y el otro proyecto, Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, que es para financiar la reconstrucción de la flota mercante que perdimos en los años 90, más allá de que hace 20 años que le damos estado parlamentario y no son aprobados los proyectos, nosotros persistimos en la tarea porque tienen que ser debatidos y tienen que ser conocidos también por el pueblo argentino, porque si el pueblo argentino no sabe que estos proyectos existen, creo que caen de alguna manera en una resignación en la cual piensan que no hay perspectiva, no hay futuro, no hay camino hacia adelante. Entonces sí lo hay. Lo que pasa es que todas las personas que están dentro del Congreso no estarían aprobando, o no hay la fuerza suficiente, porque más allá que se le dé el estado parlamentario se necesita la fuerza para poder aprobar estos proyectos. Es un país nuevo, tanto con la ELMA 21 como con estos dos proyectos para recuperar la marina mercante. Nosotros hacíamos uso de nuestro derecho soberano, que es transportar el 50% de lo que importamos y exportamos, hasta que vino Menem con el decreto 1772 y desreguló toda la actividad comercial del flete, lo entregó a merced de las multinacionales, y hoy son ellos los que facturan más de 7.000 millones de dólares por año, que es el 50% si fueran parándonos en los 7.000 millones, ¿no? Que yo sé que son más, arriba de 10. Pero en caso que sean 10, 7.000. Bueno, 3.500 quedarían para la Argentina para invertir en lo que haga falta, en lo que se necesite. Por ejemplo, la reconstrucción de lo que es la vía ferroviaria, ¿no? Para integrar a toda la patria. Hoy tenemos todas nuestras fronteras abandonadas, ¿no? No tenemos presencia nosotros. La gendarmería fue corrida de su objetivo y fue dispuesta a controlar las villas, a los punteros, a perseguir punteros. Lo mismo que la están en las plazas de los barrios, en vez de estar controlando nuestras fronteras, ¿no?
que sabemos que es muy importante que nosotros tengamos presencia ahí. Vos estás hablando del gobierno de Menem, que para mí, y hay gente que lo defiende todavía, ¿no? Yo me desafilié del peronismo. La única vez que estuve afiliado fue el peronismo, y me desafilié del peronismo después del primer gobierno de Menem, antes del segundo. Me desafilié ante la justicia electoral, porque yo dije, yo no he votado esto, todo lo contrario del peronismo. Entonces me acuerdo de otra acá en la Superintendencia Nacional de Fronteras, donde era un organismo que habían áreas de seguridad de fronteras y áreas de desarrollo. Fue eliminado porque Menem dijo, ¿con qué nos vamos a pelear? Nosotros no tenemos hipótesis de conflicto. Y nos metió en el conflicto de Medio Oriente, que nos costó bombazos, porque mandamos barcos a Medio Oriente. Bien. Otra de las cosas criminales fue el levantamiento de las vías férreas, porque liquidamos el sistema nervioso del país. Es como que nos taparan todas las vías circulatorias del cuerpo, entonces ahogan al corazón. Bien, eso sucedió. Con todo esto que vos estás diciendo, se podría pagar tranquilamente la deuda externa, porque aparte agarramos deuda a lo loco. Bien. Sí, yendo por partes, ¿no? Porque, digamos, el tema de la deuda es otro de los tema, tantos problemas que tenemos en la Argentina, que nosotros consideramos que eso hay que, en el caso de que se decida pagar la deuda, ¿no? Pagarla con el fruto de la producción nacional, claro, de las fuerzas productivas de la nación. Entonces, seguir tomando deuda para pagar la deuda y después con el resto financiar planes sociales, me parece que eso atenta en contra del pueblo argentino y en contra del desarrollo industrial de la Argentina. Entonces, eso por un lado. Después por el otro, si nosotros recuperáramos ese mercado de fletes, ¿no? Y financiáramos con las divisas que nos quedan para la Argentina, bueno, nosotros de ahí equilibramos la balanza y nos queda en cero, ¿no? Nosotros ahí podríamos financiar, por ejemplo, la construcción de esta nueva traza que nosotros planteamos desde el Movimiento de Liberación Nacional, que tiene que ser vertical. Por ejemplo, unir La Quiaca con Tierra del Fuego, ese sería el Ferrocarril Federal Andino, que atravesaría las 11 provincias cordilleranas, con estaciones cada 50 kilómetros, ¿no? Y paralelo a la Ruta 40. Después otra traza que iría desde Tierra del Fuego hasta la provincia de Buenos Aires, también paralelo a la Ruta 3, con estaciones cada 50 kilómetros. Exacto. Y después el Gran Capitán, que creo que hay que refaccionarlo un poco, pero está. Y después cerrar el perímetro ferroviario con un ferrocarril federal norteño. Entonces, de esta manera nosotros tenemos presencia en toda nuestra zona de frontera, que va desde la línea jurisdiccional que le corresponde a la Argentina, que es el límite que tenemos con los países vecinos, hasta los 100 kilómetros para adentro de nuestro país y desde el límite hacia, por ejemplo, Chile, son 100 kilómetros más, ¿no? Porque hay muchos pueblos vecinos, entonces ahí esa es el radio, digamos, de nuestra zona de frontera. Entonces, con este ferrocarril nosotros tenemos presencia porque, digamos, en todas las zonas de las fronteras nosotros tenemos el 95%, por ejemplo, de la producción de hidrocarburos, que hoy está, y también de la explotación minera, que hoy está en manos de las multinacionales extranjeras, que son todas partes del Commonwealth británico. Entonces, se están llevando todas nuestras materias primas. Hay un acuerdo chileno-argentino que fue impulsado por las multinacionales, que es una franja que ocupa esta zona de frontera que te dije, parte argentina, parte chilena, y va desde La Quiaca hasta Santa Cruz, que es una franja donde este acuerdo lo que pone a disposición es todos los recursos hídricos de la Argentina para explotar los recursos minerales, nuestros recursos minerales, utilizan nuestros recursos hídricos para esa explotación y todo lo que extraen se lo llevan con la logística chilena y lo sacan por los puertos chilenos. Sí, aparte lo sacan con declaración jurada, es decir, ni lo pesan, ni saben lo que se llevan, porque no se están sacando oro, se sacan tierras raras.
no hay control. Hay montones de cosas que se están sacando. Ahora con el litio es increíble. Es más, ayer salió en el Messaggero en Italia, donde hablan de un nuevo dorado, ¿no? Como la leyenda del dorado, que es Vaca Muerta. Entonces eso se explica muchas cosas, como este secesionismo. En cualquier momento Vaca Muerta va a ser territorio ancestral mapuche, van a crear algo así, con todo este verso de un indigenismo, ¿no? Porque hablan del genocidio de Roca, que no fue tal. Bueno, se puede discutir, pero no nos olvidamos donde sí verdaderamente hubo genocidios, que es en el norte. Por un lado, el genocidio de la guerra del Paraguay, no dicho por Micha, por otro lado, la represión brutal de las montoneras del interior, el Chacho Peñalosa y Felipe Varela. Y no hace mucho, hoy salió nuevamente lo de Rincón Bomba y la matanza de Napalpí en el Chaco. Lo que sucede es que el Chaco Austral también estaba comprendido en la llamada conquista del desierto, y yo prefiero llamarla consolidación de las fronteras interiores. Y en esa, ahora sí se está descubriendo que hay petróleo. Chaco está descubriendo que tiene petróleo. Y lugares que eran considerados como eriales, no todo lo contrario, son los grandes yacimientos de litio. Ahora, con la mentalidad de determinada gente que tiene un voto, porque tiene un 20% de los votos, lo digo concretamente, la gente que vota al macrismo, están con ese criterio de rentabilidad idiota que es, bueno, sí, pero hacer un tren transpatagónico genera déficit. Claro, pero hacer comunicación en camiones también genera déficit y es más contaminante. Entonces estamos llegando nuevamente al criterio del tipo que casualmente comienza con el endeudamiento argentino en 1825, que es Rivadavia, el mal que aqueja a la Argentina es la extensión. Y lo que le conviene a Buenos Aires es replegarse sobre sí mismo. Yo creo, sin embargo, que el mal que aqueja a la Argentina no lo que dicen ellos, no lo que decimos nosotros. Son los políticos profesionales y la falta de acción política. Yo creo que el mal que aqueja a la Argentina en realidad no es nuestra extensión, sino los políticos profesionales y la falta de acción política. La falta de acción política. Vos fíjate que todos están reclamando territorio que le pertenece a la Argentina, ¿no? Los mapuches, los chilenos, los británicos, todos vienen y reclaman territorio. Inclusive, vos fíjate, del paralelo 40 grados hacia el sur, la Patagonia está completamente desintegrada. Entonces, la falta de presencia del pueblo argentino, pero esto es a través de la falta de planificación del Estado, porque que el pueblo argentino habite la Patagonia tiene que ser una planificación desde el Estado, porque ¿qué argentino se va a ir a vivir a la Patagonia si si no tiene gas, es concretamente? O sea, el gas sale de ahí para acá, pero que le sale una fortuna. Entonces, sería una forma de descomprimir justamente el hacinamiento de los grandes centros urbanos, exacto. El Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran Buenos Aires. Exacto. Porque la construcción de la vía ferroviaria va creando al lado. Va generando trabajo. Vos imagínate, ahí donde se asienta ese pueblo, se crea la ciudad, donde se asientan los trabajadores, ¿no? Se crea la ciudad. Primero llega el trabajo, después llega la escuela, llega el comercio, llega el hospital, ¿no? Y se va conformando la ciudad. Entonces, sí o sí tiene que ser una planificación del Estado. Nosotros tenemos la Patagonia, como te decía recién, completamente despoblada. Entonces, el MA 21 cumpliría ese objetivo, repoblar la Patagonia, descentralizar los grandes conglomerados, como decías vos, Buenos Aires, Rosario. Sí, digo, las principales ciudades. Y ¿no? Reubicar a los que quieran ir a trabajar en la Patagonia, ya sea mirando la cordillera o el Océano Atlántico. Y habría mucha gente con esas ganas, pero tiene que tener mínimo, por ejemplo, un techo, una cama caliente y una cocina donde poder alimentarse, hacer comida bien. A eso me refiero con planificación. Obviamente estatal. Una planificación, pero mucha gente quisiera irse al interior. Quisiera irse, no estoy diciendo que se quiera ir al Bolsón, que es un paraíso, todo esto. No, dale las condiciones de trabajo y van a vivir ahí.
viven en un areal como él, estoy hablando de un areal geográficamente, no lo es rico como puede ser Malvinas. Ay, Erika, llegaste justo para el cierre, mira vos. Ay, qué malo. Recién estamos arrancando. Pero sí, nosotros tenemos, como te decía, ¿no? La Patagonia despoblada. Entonces, despoblada, sí. Y parte del noroeste también, ¿eh? Catamarca, toda esa zona. Sí, pero lo que más en riesgo está en este momento es, como te decía recién, del paralelo 40, paralelo que 40, es sí. Río Negro hacia el sur. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que hacer es habitar y tenemos que conectar Tierra del Fuego con el continente principalmente, y esto se hace con llevando adelante y ejecutando la ley 26.776, que es la ley del cruce por aguas argentinas. Entonces con esta ley nosotros unificamos la isla, nuestra isla mayor, que es el centro geopolítico de la Argentina, ¿no? Porque cuando la Argentina crece, se extiende en su plataforma marítima continental, queda la Tierra del Fuego en el centro. Para nosotros es el centro geopolítico de la Argentina. Más teniendo en cuenta que la Argentina es país bioceánico y tenemos un mapa bioceánico. Somos oficialmente, bioceánico. Bicontinental. Bicontinental, bioceánico, me van a reventar a tiro los chilenos. Ahora, la cuestión de integrar justamente la isla con el continente, ¿cómo sería? En la boca del Estrecho de Magallanes. En la boca oriental del Estrecho de Magallanes, porque esta ley que te mencionaba, en su artículo 4, indica que el cruce por aguas argentinas tiene que hacerse en el orden del tramo más corto, y eso es Cabo Espíritu Santo en Tierra del Fuego y Cabo Vírgenes en Santa Cruz. Entonces ahí el tramo son 42 kilómetros. Es la boca oriental del Estrecho de Magallanes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Erika. Buenas tardes. Sí, un poquito. No, bueno, después recordé después les a Alejandro comento. Pandra, ¿eh? Bueno, nuestro gran amigo, quien nos unió, nos encontramos. Nosotros nos conocimos por Alejandro Pandra. Presentando el libro de Alejandro en una casa que teníamos con compañeros en la calle Pichinchi, México, y ahí lo conocí al Pepe, hace tantos años. Origen y Destino de la Patria. Un libro maravilloso que se lo recomiendo a toda la... para mí es altamente recomendable, porque si uno quiere como sentirse orgulloso de lo que pertenecemos, creo que ese libro lo expresa perfectamente en la pluma de un hombre con una cultura magnífica. Muy cercano a Francisco, desde que antes que fuera Francisco. Y sí, porque prácticamente el mismo año que fue designado Francisco en el trono de Pedro, Alejandro se nos fue de esta tierra. Se nos fue, sí. Así que lo recordamos. Bueno, Romy, estaban hablando de la plataforma continental bioceánica y de lo que tanto necesitamos realmente, ¿no? Los argentinos para poder sentirnos soberanos, ser soberanos y actuar como soberanos, ¿no? Algo que parece que está muy lejano en estos tiempos, que de permanente entrega y de permanente desilusión para nuestro pueblo. Yo siempre pienso que las cuestiones, digamos, de las leyes jurídicas y lo que pasa por este orden democrático, liberal, socialdemócrata, a veces creo que son batallas que libramos como para sentar precedentes en realidad, ¿no? Porque sabemos que no hay una voluntad política de tomar las riendas del asunto. Y a mí me interesaba preguntarte y que nos contaras el trabajo de prédica que ustedes vienen llevando a cabo a lo largo y ancho del país, contándonos y haciendo abrir los ojos a miles de argentinos en cada lugar, en cada pueblo. Me parece que es una tarea, digamos, de la que más destaco de lo que ustedes llevan a cabo. ¿Cómo vienen desarrollándolo? ¿Cuál es el plan que vienen trazándose para avivar el fuego de la soberanía? Sí, a nosotros la soberanía nacional nos cala hondo, así que nuestro trabajo fundamentalmente es ese, la recuperación de la soberanía, y todos nuestros planes van en función de eso. Hoy le comentaba recién a Pepe, que venimos de hace 20 años aproximadamente presentando los proyectos de ley,
para recuperar la flota mercante de bandera nacional Ni bola. y recuperar nuestro mercado de fletes. Le dan estado parlamentario todas las vertientes, ¿no? Del campo nacional y popular, digamos, ¿no? De los diputados. Pero todavía siguen sin ser aprobadas. Entonces nosotros persistimos en la tarea, ¿no? Persistimos, y a medida que persistimos con estos proyectos, y también ELMA 21, que lo venimos presentando sistemáticamente desde el año 2013, que fue cuando lo creamos, vamos desarrollando todo el plan de defensa, el plan de sustitución de importaciones, porque nuestro proyecto fundamentalmente tiene eje en el trabajo, y nos paramos en ese orden nosotros, ¿no? Para nosotros primero es recuperar la soberanía política y de ahí caminar a la independencia económica, y por consecuencia eso nos va a dar la justicia social, porque quien pretende arrancar de atrás para adelante, digamos, generando un simulacro de justicia social a través de planes sociales, nos está estafando, básicamente. Pues nosotros sabemos y tenemos bien en claro que hay que recuperar la soberanía. Si nosotros no recuperamos esto, que es la potestad de tomar decisiones en nuestra nación, de tomar nuestras propias decisiones y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con las fronteras? ¿Qué vamos a hacer con la industria? ¿Qué vamos a hacer con...? ¿no? Pero Entonces, para el proyecto de ellos, que es un proyecto primario de extracción de recursos naturales y exportarlos crudos, es decir, parece que Spert o Milei no leyeron, se pasan por las narices a Belgrano cuando decía: no hay que exportar cueros, hay que exportar zapatos. pero ellos tienen otro proyecto. Y hacerlo en nuestro, claro, pero en el proyecto de ellos sobran 20 millones de argentinos. Y como todavía no tienen el coraje de proponer una solución final, o sea, con órganos crematorios, liquidar 20 millones de tipos, lo están haciendo de otra forma. El plan eugenésico se da de otra forma, vitalizando la unión homosexual, aborto. Bueno, no voy a meterme en eso, pero no es casual y no se da solamente acá. Entonces sobran 20 millones. ¿Qué hacemos con esos 20 millones? Porque si no, lo negro se nos da vuelta. Un criterio de clientela en el sentido jurídico romano, el clientelismo, lo que se llama ahora el pobrismo. Entonces los punteros que te manejan a la gente, que vos que estás acá, yo estoy por el plan. Porque no quieren laburar. No, porque no tienen laburo. No tienen laburo. Eso te iba a preguntar, pero te lo voy a hacer la pregunta de los astilleros. Ellos tienen interés en que vos hablaras de eso. ¿Cómo están los astilleros? Sí, yendo un poquito más al fondo con esto primero que me preguntabas. Perdóname, sí, así. Sí, redondeamos, perdóname. Claro. Este proyecto, esta ley que ya está aprobada, que es la 26.776, que es para el cruce por aguas argentinas, está aprobada ya. Lo único que hay que hacer es ir a retirar el fideicomiso, y esto lo tiene que hacer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue quien firmó este fideicomiso en el año 2015 cuando era ministro de Economía. Él mismo lo firma por $100 millones para ejecutar el cruce por aguas argentinas. Lo único que tiene que hacer ahora es ir a buscar ese mismo fideicomiso que él firmó para ejecutar la obra. Después tenemos también el presupuesto de los buques portarrodantes, ¿no? Porque para hacer el cruce por aguas argentinas se tiene que hacer con buques portarrodantes, ¿no? Que son los que transportan los autos, los camiones, las bicicletas, las motos, ¿no? Y las personas que van del continente a la isla de manera diaria. Entonces está todo por hacerse, y es tanto el nivel de desidia y la falta de acción política que el proyecto, la ley, digamos, la ley del cruce por aguas argentinas está ahí esperando, está dormida, y ahora quieren hacer, viene el gobierno nacional, porque es el gobierno nacional que está impulsando un cruce largo, desde Punta Loyola, que es en Santa Cruz, hasta San Sebastián, en Tierra del Fuego. Y se va de 2 horas y media, con toda la furia, que es el cruce corto soberano, se va a 9 horas.
9 horas para que la gente que se va y viene de manera diaria del continente a la isla, va a visitar a la familia, o va a comprar, o lo que sea, lo puede hacer en 5 horas, lo tiene que hacer en 9 horas. En 9 horas. Entonces, ¿qué hacen? Están unificando las zonas francas. La zona franca que nos inunda a nosotros de productos manufacturados que vienen del extranjero, revientan el poco mercado interno que nos queda, tanto en Tierra del Fuego como en Santa Cruz. Entonces, esas son las verdaderas intenciones del cruce largo. Entonces, ¿qué decimos nosotros? A este cruce por aguas argentinas le falta pueblo que lo milite, que lo lleve adelante y que fuerce la voluntad política del gobierno nacional de hacer lo que indica la ley, que es el cruce corto, 42 kilómetros. Cabo Espíritu Santo, Cabo Vírgenes, no es tanto. Vos imagínate la gente que va, que pretende hacer un cruce diario que tenga que ir 9 horas arriba de un barco. ¿Sabes lo que es 9 horas arriba de un barco? Es terrible, eso no es un cruce familiar. Eso fomenta también, además, todo lo que es el turismo que se pretende instalar como única actividad en Tierra del Fuego. Entonces, para nosotros es importante tener presencia en la isla de Tierra del Fuego, y para eso el cruce por aguas argentinas, para que nosotros conectemos, porque es la integración territorial. ¿Por qué? Porque Tierra del Fuego, Antártidas e Islas del Atlántico Sur es una sola provincia. Vos fíjate que tenemos, por ejemplo, el conflicto de Islas Malvinas, ¿no? Que, como comentamos al principio, el pueblo cree que eso es, que el conflicto del Atlántico Sur se reduce solamente a las 2 islas, pero es mucho más que eso, es muchísimo más que eso. Porque los kelper desde las islas lo que hacen es emitir licencias pesqueras para que vengan a depredarnos. Vienen todas las potencias, que es ahí cuando se ve, mostrado varias veces en los noticieros o en las redes, lo encuentran fácilmente, en la milla 201, como están parados esa ciudad de luces, que son todos los buques extranjeros que vienen a pescar. Sí, convengamos que ellos no se quedaron con 2 pedacitos de tierra. No. Se quedaron con el centro estratégico de la soberanía nacional. No solamente eso, sino que hace unas semanas fue Alberto Fernández, viajó a Alemania a un encuentro del G7, y cuando le plantea al primer ministro británico de que teníamos que retomar las conversaciones por la soberanía de Malvinas, ¿sabes cómo le contestó el primer ministro británico? Le contestó ocupando las islas Sandwich del Sur, cerrándolas y diciendo que ahí iba a ser un área de una especie de reserva natural, porque desde que ellos están en las islas mejoró toda la situación, que no hay contaminación. Entonces ellos son los que protegen la naturaleza ahora, ¿no? Entonces nosotros lo venimos diciendo hace muchos años ya, que los ingleses empezaron ocupando las islas Malvinas. Nosotros, cuando perdimos el conflicto en Malvinas, que lo entregaron, en realidad no fue que lo perdimos, no perdimos solamente las 2 islas, perdimos todo el Atlántico Sur, o la mitad, la 3/4 parte del Atlántico Sur, porque está ocupado por los ingleses. Perdimos las islas Sandwich del Sur, las Georgias del Sur, y ahora lo que nosotros planteamos que va a suceder, vamos a ver si esto se cumple o no, si continúa y persevera la inacción política de los gobiernos nacionales que están transcurriendo, que de ahí van a saltar a las Islas Orcadas. Cuando salten a las Orcadas, los tenemos adentro de la Antártida. Y no van a renovar el acuerdo antártico. No lo van a renovar. Se vence en 2041. Que es el límite. El acuerdo dice que no se pueden poner bases militares, solo bases científicas, y ese acuerdo dura hasta el 2041. Cuando ese momento llegue, no lo van a renovar, y Gran Bretaña lo va a ocupar, y nos están pinzando, porque es una política de pinza la que están implementando, porque históricamente lo hacen así. Vos fíjate que cuando nosotros terminábamos de tener el conflicto por Malvinas, la guerra,
¿qué hacen los chilenos? Nos empiezan a reclamar las islas que están en el canal de Beagle, Claro. ¿no? Que es el conflicto del Beagle. Nueva, Picton y Lennox, que Alfonsín, con un plebiscito no vinculante, convoca al pueblo a votar por sí o por no. El pueblo, que le viene de una guerra, ¿qué va a decir el pueblo? Viene de una guerra. Sí, me acuerdo de Caputo. Entonces ese que lo hizo. se terminan entregando las islas y le terminan dando a los chilenos acceso al océano Atlántico, cosa Bioceánico, que sí. no pueden tener porque el tratado de 1902 dice que no pueden tener ni ellos acceso al Atlántico ni nosotros acceso al Pacífico. Entonces, perdemos esas 3 islas. Entonces, nos golpean los británicos, nos golpean los chilenos, nos pinzan. Ahora, hoy en la actualidad, eso fue en 1982, 83 las 3 islas que perdimos con Chile. Hoy en la actualidad está sucediendo lo mismo. Ellos están reclamando, los británicos, por tener presencia en las islas, las Islas Malvinas, las Sandwich y Georgias del Sur. Nos están pinzando de este lado, en el Atlántico, y en el Pacífico nos pinzan los chilenos, que también reclaman su porción de la Antártida. Entonces la Antártida es estratégica y nosotros no podemos permitir que la invadan y que pongan bases militares. ¿Por qué? Primero, hay un montón de recursos. Hay carbón, hay hierro, hay oro, hay plata, hay níquel, hay de todo. Hay agua. Hay agua. Agua potable me refiero. Ujú. Y por supuesto y alimento. Entonces, vienen por la Antártida. Pero la Antártida es muy importante para controlar la temperatura de la Tierra. El clima, exacto. El clima y la temperatura de la Tierra. Entonces nosotros no podemos permitir que se pongan bases militares y que la ocupen de manera definitiva, porque anda a sacarlos después. Anda a sacarlos. ¿Entendés? Entonces nosotros tenemos tiempo hasta el año 2042 para presentar nuestro reclamo. ¿Por qué? Porque ellos ya lo están presentando. Los británicos están presentando sus pretensiones en la Antártida y están fundamentando cómo les corresponde a ellos esa parte de la Antártida, y lo mismo están haciendo los chilenos. Ahora falta que nosotros lo hagamos. Nosotros somos los únicos que no lo estamos haciendo. Entonces, trabajan en unidad geopolítica, no el pueblo chileno. Hay que saber separar. El pueblo chileno es una cosa, otra cosa es el gobierno chileno. Entonces, algunos me dicen, no, Romina, ¿cómo vas a decir eso? A las pruebas me remito. La historia cuenta esto, los hechos políticos cuentan esto. Entonces nosotros tenemos que no enemistarnos con Chile, sino trabajar en el reclamo de nuestra soberanía. Nosotros tenemos que tener una acción hacia eso. Entonces, van por la Antártida. Además de eso, tienen todo el control del Atlántico Sur. Ellos recaudan muchísimo dinero con la facturación de las licencias pesqueras que venden a las potencias extranjeras, que ya hicieron bolsa todos los océanos del mundo. No hay casi recursos, por eso vienen acá, porque nosotros tenemos el mar más oxigenado, porque cuando convergen los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, en lo que es el pasaje de Drake, nos da un océano muy oxigenado, y además las corrientes, que por ejemplo la corriente cálida que baja del Brasil, ¿no?, que hace la vueltita en Buenos Aires, y entre Buenos Aires y las Islas Malvinas, hace la vueltita ahí, y después la corriente circumpolar antártica que pega en la península antártica y sube, y ahí se mezclan las dos corrientes, la cálida y la fría, y eso genera todo el ambiente propicio para que se reproduzcan todas las especies y para que nosotros podamos tener la mayor concentración de krill y de plancton, que es la base de la cadena trófica. Entonces, por esa razón, vienen todas las especies a desovarse, a reproducirse y alimentarse en nuestro Atlántico Sur. Hoy nos depredan, factura un montón de dinero los kelpers desde las islas, y desde ahí eso permite que ellos tengan uno de los PBI más altos del mundo. El 42% del PBI de las islas es en base a las licencias pesqueras.
Y ahí viven militares, básicamente militares. Y recaudan para la corona. Entonces, el pueblo cree, por falta de esta conciencia política, que no es que la va a lograr sola, sino hay que generarla, hay que lograr que el pueblo tenga conciencia marítima, porque está formada de espaldas al mar, está pensando que la patria es en la pampa húmeda. La pampa húmeda. Y no es así, la patria está en el Atlántico Sur, porque ahí tenemos nuestra hipótesis de conflicto, y aparte porque está el alimento del futuro, con el pescado. Sí, incluso el alimento del presente, ¿no? Digo, convengamos que desde el año 93 en la Argentina empezaron a ingresar todos los agrotóxicos y las semillas transgénicas, que lo que han provocado son alimentos completamente de diseño para destruir nuestra salud y nuestro pueblo. Digamos, los comedores yo creo que en los comedores del sur patagónico se reparte pescado. Y seguimos comiendo soja. Tal cual. Que es el elemento fundamental para la formación del cerebro de las personas. Entonces, ¿qué vamos a generar? Bueno, tenemos analfabetismo funcional, tenemos raquitismo, problemas alimenticios de todo tipo, obesidad infantil, desnutrición. O sea, realmente lo jodido de esto es que todo repercute, parte y termina en el ser humano, en el ser argentino, en la persona. Pero vos no pensás que esto es un atentado directamente contra el pueblo Totalmente. argentino. Esto es una guerra, del pero esto es una guerra silenciosa, permanente y en cuotas. Pero es una guerra, en fin, por la destrucción de nuestro pueblo. Porque nos temen. Y nos temen y nos necesitan débiles y desnutridos. La Argentina es el país que tiene continuidad, de mayor continuidad permanente en la Antártida ya de 1900. El país que la tuvo. Ahora, eso viene a hacerse preguntas como, está todo el mundo con estas estudiantinas de Gerontes, que es hacer las excursiones al lago escondido. Pero hay que llevar unos sanguchitos. Bueno, vamos a comprarlo a la Anónima. Estamos en eso. Vamos a recuperar el lago, entre comillas, y nos recuperamos lo que es toda la estructura de venta de alimentos de la Anónima. Bien. Pero no nos fijamos que estabas hablando de la Ruta Nacional número 3. En la costa, en un paraje completamente desolado, la UIS hizo una pista intercontinental, para aviones intercontinentales, que es más grande que la pista del aeroparque de Buenos Aires, del aeroparque de acá. Eso responde a algo. Y no es para que él reciba invitados. Eso responde a una necesidad estratégica evidente de los británicos y tiene la aprobación de la Fuerza Aérea Argentina. Bueno, acá el presidente Macri, durante el cumpleaños de la reina, mandó a tocar a la embajada a la orquesta de la Fuerza Aérea Argentina. Es decir, es algo que al propio Gungadín, el de la película El Cipayo, hubiera dicho, no, esto me avergüenza. Bueno, ese proceso de colonización mental que tiene la Argentina no le permite ver al pueblo. Evidentemente, afortunadamente, hay gente como ustedes que todavía están en el medio prendiendo lámparas en el medio de la oscuridad, porque la gente no lo ve, no es que le agrade. Y esta falta de alimentación, como bien decís... Pero ¿cómo va a ser la gente para verlo no solamente en los institutos educativos, en las escuelas, en las universidades? La línea que se baja es otra. Sí, bueno, yo lo veo en la carrera de Geografía y de Historia en la Universidad yo vengo de la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí hice Antropología. Historia lo hice en otro lado, ¿no? Y la línea que se baja es esta línea que vos decís, ¿no? La Argentina imaginaria. Yo imagínate cada vez que hablo con mis profesores de esto, tengo algún que otro profesor que sí asiente que se puede hacer algo, pero son las la anomalías. Mayoría dice no se puede. Lo que vos planteas es imposible, ¿viste? Es como que es la prédica constante del no se puede. En el ámbito educativo, después tenés los 3 militantes de derecha que son la tele, la radio y el diario, salvo los programas como los de ustedes, que son los únicos que le dan espacio a las cuestiones de la soberanía desde esta perspectiva. Sí, pero vos prendés la tele y no aparecemos nosotros. Pero en la tele no aparecen ustedes, en los medios masivos no aparecen, entonces eso es lo que prima, y lo que el pueblo absorbe es eso. Te comento es algo. la política de personas.
todo el tiempo fulano peleándose con Autorreferencial. mengano, entonces de las cosas importantes de la patria, nunca se hablan en estos medios, nunca. Entonces el pueblo no tiene la culpa. Cuando se hizo Al el pueblo programa hay que este ir llevándolo. 678, ¿te acordás? Sí. Bueno, le piden a Martín García, y Martín García dice, yo tengo el equipo. Van a ir a hablar ahí Pancho Pestana, Pepe Muñoz Aspiri, de aquí, y le dijeron, escúchame, García, vos a qué hora empezás a beber. Ni en pedo nos traigan la facha de mierda eso. Porque ahora, yo soy más grande que todos ustedes, vengo de una generación en la que te tematizaban y te decían, maten al zurdo. Zurdo. Era zurdo, zurdo, zurdo. Ahora sos facho. Entonces el otro día, en un alarde de creatividad, una boluda me gritó, zurdo cara pintada. Le digo, ¿sabés que no te equivocás? Claro, zurdo cara pintada. Es decir, todo lo que sea una expresión de manejo soberano de todo esto, te descalifican con latiguillos, porque le dices, bueno, vos sabés que el Partido Nacional Socialista era el nazismo, bueno, te vienen con todas esas Sí, boludeces. pero esos... O sea, te yo creo que descalifican esos son los directamente, te menos. sacan. Yo creo que son los menos. Con Martín recorrimos gran parte de... Martín de la- Ayerbe. Martín Ayerbe. Ah. Recorrimos gran parte de la Argentina. No, me estoy refiriendo a los ambientes académicos, no me estoy Sí, refiriendo a la gente. Sí, ¿eh? sí, no, pero claro, yo digo que eso es una parte, pero después tenés la otra gran parte que es el pueblo argentino, que cuando vos compartís estos temas a los que por ahí no tuvieron acceso, o porque lo que comentábamos recién, ¿no? Los medios lo ocultan, todo lo ocultan. Pero como los Malvinas medios tiene una claridad absoluta. porque es una causa antiimperialista, es una Absoluta causa la claridad que nacional, tiene. lo mismo que el cruce por aguas argentinas. Exacto. El cruce por aguas argentinas no es una cuestión que les compete solamente a los fueguinos, porque necesitan pasar al continente. No, es una causa nacional, es una causa antiimperialista para nosotros. O sea, desde La Quiaca hasta Tierra del Netamente. Fuego nos involucra a todos. Entonces, cuando nosotros tomamos contacto con la gente y compartimos estos proyectos, la gente se enciende. La gente se enciende porque le corre sangre por las venas. Cuando vos le hablas de soberanía, la gente lo comprende rápidamente. No empieza con todas las excusas de que por qué no se puede. No, ese ni siquiera es su discurso. Entonces, por eso estos proyectos tienen que tener contacto con el pueblo, porque son los que lo tienen que defender. No es un grupo de personas el que va a salvar a la patria, es el pueblo entero el que va a salvar a la patria. Bueno, acá Pero tuvo ahí necesitamos el compromiso y que la gente se involucre. un veterano de Malvinas que sí cerró el programa, el Pelado, ¿no? Cuando dijo que antes éramos los chiquitos de la guerra, esto, aquello, les compraba, me dice, y que él va a los colegios secundarios, pibes de 14, 15 años que lo miran, me dicen, y yo veo en los ojos de ellos los ojos de mis camaradas de trinchera. Entonces, viendo el entusiasmo y la conciencia de que saben inconscientemente que las Malvinas, o conscientemente, no lo pueden demostrar ahí, bueno, por esto derecho, por esto no, las Malvinas son argentinas, me siento orgulloso de los que pelearon en Malvinas, los que vienen acá vienen a afanarnos, tienen aliados internos, me dice, una claridad política, Pepe de la Gran Siete, no lo dijo. Así es. Ahora está. Bueno, estamos cerrando el programa. La verdad, Romy, muchísimas gracias por compartir toda esta información que ustedes han, con tanto esfuerzo y con tanta militancia, han recabado y la transmiten con tanto amor a nuestro pueblo, que eso es lo más importante, ¿no? Creo que si hay algo que nos hemos dado, los militantes, es empezar a poner el oído en el pueblo y dejar de ir a bajarle línea, porque la gente no necesita que le bajen No. línea. La gente necesita ante todo un oído y un abrazo y la sensación de sentir que no estamos solos en esto que estamos peleando. Nos gustaría hacerle también entrevistas a otros integrantes de las agrupaciones de ustedes, porque ustedes son una constelación por lo que veo, ¿no? Sí. Otros compañeros más. Martín, obviamente, ya le dijimos, pero que va a estar. Sí, va a venir, va a venir. Pero Bueno, lógico, porque queremos, queremos darle difusión a la palabra de ustedes, porque lo vemos en los medios, todo esto. No lo veo en televisión, ¿no? Claro. Viviana mejor. Canosa nos los invitó Mirá, todavía, Francisco ¿no? dice una cosa importante. Viviana Canosa, Bebe Chescoparo nos llamaron, ¿no? Francisco No. dice algo muy importante. Que no viene más a la Argentina, que está podrido y que se va a hacer ciudadano uruguayo. Bueno, Sí, no sé. También. También. Bueno, No. no sé qué es lo que dice Francisco. No, que hay que iniciar microprocesos, pequeños procesos, Bueno, ya eso. y que pequeños procesos
discretos, porque todo lo que se masifique y demás se lo come las garras del imperialismo, de la desinformación. Entonces, el boca a boca, parece que somos tranquilos, que no hacemos ruido y vamos a terminar haciendo un ruido importante. Eso Así es que importante. eso es a lo que apuntamos. Bueno, muchas gracias. Muchas Romy, gracias, por tu tiempo. Romina. Gracias a ustedes por el No, Nos por escuchamos favor. y nos vemos el próximo martes de 18 a sí. 19 en Una Mirada Austral. Tenés las Buenas puertas tardes. abiertas.